Pasamos ahora al segundo bloque de intervenciones, en la cual doña María Begoña López Fernández, directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, y don Francisco José González Rodríguez, director general de Pesca Marítima, nos hablarán sobre datos y reflexiones de los programas LEADER y el FEMP en Asturias durante el periodo 2016-2024. Inicia la presentación doña María Begoña López Fernández, directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural. Buenos días a todos y a todas, consejero, presidente de la red, directores generales, presidente de Traxa, presidentes de la red. Bienvenidos. Yo creo que hoy es un día de celebración para todos porque estamos terminando casi un periodo y iniciando otro que evidentemente es el futuro y será el futuro en gran parte del medio rural de Asturias. Yo he preparado datos, soy más bien de ciencias y necesito apoyarme en datos y quería traerlos hoy aquí con una ponencia que, a ver si va bien, vamos a ver si arranca, ya sabéis, esto de las tecnologías. Pues creo que no, Juan. Bueno, nada, yo mientras me lo ponen, quiero recoger un poco las palabras que decía tanto Marcelino como el consejero como Mino, de la importancia que tienen los grupos en Asturias. Yo creo que todo el mundo de los que estáis aquí los conocéis perfectamente y los grupos LEADER son el brazo ejecutor que tiene la Administración en el medio rural. Cuando estamos en diferentes ponencias por España, muchas veces me preguntan por qué Asturias es tan fuerte, por qué apostamos tanto por el LEADER. Y yo siempre les digo lo mismo, que tenemos las montañas muy altas, los valles muy profundos y que los grupos, las personas que trabajan allí son las que llegan a cada rincón, a cada pequeño espacio y necesitamos tenerlos y mantenerlos, sujetarlos, apoyarlos, porque esa será la mejor manera que tenemos de llegar a cualquier persona del medio rural. Yo estoy viendo aquí promotores que se apoyan en estas medidas que son fundamentales para crecer, para generar riqueza y para atraer población, que es uno de los retos a los que nos enfrentamos. Tenemos hoy aquí el director del reto demográfico también, que trabajamos de la mano encarando el futuro de la red y de los grupos conjuntamente, porque ahí estará la riqueza de estos programas. He hecho un pequeño resumen de lo que fue el periodo 16-24, o es, porque todavía está vivo, todavía estamos en él, y lo que vamos a trabajar de cara al futuro. Esta diapositiva la paso rápido porque ya son medidas que ya conocéis todos, están las productivas, las no productivas, ayuntamientos, asociaciones sin ánimo de lucro, pero quiero ir a este dato principalmente. En esta pantalla recogemos los datos por grupos. Han sido 3.051 proyectos con unos 145 millones, que se dice muy rápido. Son 45 millones de euros aterrizados en el territorio, en el medio rural. No sé si veis bien la pantalla, pero podéis ver que, por ejemplo, el CEDERS Entre Cabos en este periodo tuvo 416 proyectos, más de 20 millones de euros en esa zona. Navia Porcía, 305 creo, 17, casi 18 millones de euros. El Alto Nalón, 170 proyectos, más de 8 millones de euros. Este dato creo que es muy importante, es el dato que dice el trabajo realizado por los grupos y por los técnicos de la consejería, que también quiero poner en valor. Hemos tenido un periodo de muchos cambios. Hemos tenido a Paco Ruibal, lo sabéis quienes estáis trabajando en los grupos, a Carmen Suárez y ahora tenemos a Ignacio, muy comprometidos con el LEADER. Creo que ese es el éxito de los datos que tenemos hoy en día en este mapa, el trabajo en equipo. Recogimos el testigo en el 19, yo personalmente, con alguna dificultad, pero yo creo que lo hemos sabido avanzar entre todos. Y los 163 millones aproximadamente, porque tenemos una convocatoria abierta, ahora mismo tenemos, creo que es 73 ejecutado y comprometido un 97% del 25% que le dedicamos en el PDR a los LEADER.
es una de las medidas que más dinero se inyecta en Asturias. En España es el líder, en Asturias, el que más dinero tiene también. Y lo que os decía al principio, siempre me preguntan por qué, y el por qué es esto, porque es la manera de llevar al territorio proyectos tan singulares como Pequeñas Queserías, como no hace tanto estuve viendo un proyecto de unas bicicletas adaptadas, supermercados, es que todo tipo de proyectos, cada vez que lo veis vosotros, cada vez que vamos por el territorio, siempre hay un cartel. Casi en todos los proyectos hay un cartel, y si miras las inversiones y los apoyos, yo creo que eso define muchísimo a Asturias a nivel europeo. Elvira, que es quien a nivel europeo nos examina todos los años, mira Asturias con mucho orgullo, siempre nos lo dice. Está mal que nosotros lo digamos, pero es que es la realidad. Cerramos un ciclo prácticamente, pero iniciamos otro con tanto optimismo, con tanto trabajo y con tanta ilusión como el que estamos a punto de cerrar, y es el 24-27. Aquí queríamos poneros un poco en lo que estamos trabajando a día de hoy, en la convocatoria del 25, y contaros un poco las novedades. Sabéis que el ticket rural fue algo muy novedoso en el periodo anterior, que empezó con 25.000 euros y en este lo vamos a subir a 50.000. Quiero deciros también que en el periodo anterior tuvimos la lista complementaria, implementamos la lista complementaria para que no quedara ni un solo euro sin gastar, porque era un reto que nos habíamos marcado, y que todos los años hubiera una convocatoria en anticipado de gasto para que los promotores supieran cuándo tenían que hacer las inversiones y que los proyectos fueran maduros para que se ejecutara el máximo posible para el bien de ellos y para el bien de la ejecución, porque sabéis perfectamente que si ejecutamos no nos quitan dinero, y eso es fundamental. Y ese trabajo yo creo que lo tenemos prácticamente aprobado y con nota. De cara a las novedades que vamos a tener en el siguiente periodo, en el PPAC, que ya sabéis que pasamos de PDR M19 a PPAC, principalmente los dos tickets, el de contratación, que lo decía antes el consejero, el de empleo, que es fundamental. Tenemos muchísimos autónomos que necesitan generar empleo, buscar un trabajador, y esta medida creo que va a ser fundamental para ayudarles. También queremos volver a la ayuda previa. Eso quiere decir que las ayudas que tengan inversión podamos hacer un acta de no inicio y que se pueda iniciar antes de que esté resuelta la convocatoria. Nacho me mira así con cara un poco extraña, pero estamos en ello y yo creo que lo vamos a conseguir. Creo que sería un avance fundamental para la medida líder. Vamos a tener nuevos proyectos de alto interés estratégico, y esos están gestionados por los grupos de desarrollo rural. Una gestión directa de los proyectos de cooperación. Aplicación de costes simplificados, fundamental para los gastos de funcionamiento y otras ayudas. Era algo que nos venían demandando muchísimo y que en este nuevo periodo vamos a implementar. Y la última novedad, quizás, y que es un reto también para nosotros, es implementar los instrumentos financieros. ¿Esto qué es? Pues bueno, son préstamos que van a ir a la par que algunas medidas de inversión, y también a título individual. Estamos trabajando para implementarlo en el nuevo periodo, que en la convocatoria del 25, y creo que va a ser una de las medidas que van a ser muy interesantes para las inversiones. Bueno, aquí está más o menos lo que os conté, las líneas de productivos, de cooperación, de gestión, de los ayuntamientos y de las asociaciones. Este es el presupuesto que tenemos para el nuevo periodo. Sabéis que en el anterior partimos con cerca de 70 millones, en este partimos con cerca de 60. Y bueno, en este mapa veis el importe que va a ir a cada grupo, el importe de funcionamiento y de cooperación, 20,5 millones más o menos. Este es un dato que yo creo que es muy importante, porque los grupos, bueno, el anterior convenio firmado en el 16, que se cierra ahora en el 24, que hoy vamos a firmar esos nuevos convenios, pues estuvieron años, bueno, pues sobre todo los últimos, un poco en precario,
porque todo subió muchísimo y ellos, bueno, pues tenían ese convenio firmado y en este nuevo periodo queríamos, bueno, pues resarcir y darles lo que necesitan para poder trabajar y para poder seguir creciendo en esta medida. El incremento medio es del 37%. Veis ahí los porcentajes y el implemento que se ha hecho en los grupos en función del presupuesto que tienen para las medidas y además creo que tengo que señalar también que por primera vez van a tener ese dinero de los gastos en anticipado de gasto real, que no ocurría. De hecho, ya hemos pagado 2 millones, algo más de 2 millones para los gastos, que sería hasta septiembre del 25, si no digo mal el dato, creo que es así. Y yo creo que ese es un antes y un después para los grupos, que siempre estaban, bueno, pues al final atosigados y no queríamos que estuvieran así, porque en algunos casos se perdía hasta algo de dinero porque tenían que pedir algún préstamo y eso en el nuevo periodo lo hemos conseguido. Y nada, este es los datos que tenemos por grupo para el nuevo periodo. Estamos ya en las reuniones que tenemos del siguiente periodo, trabajando para ir a una N+3 y que este dinero incremente como pasó en el anterior. Más o menos partimos de los mismos millones y, bueno, y el futuro está por ver. Yo creo que el trabajo es ilusionante. Veis en los territorios lo que va a cada territorio, lo que irá. Esto es lo que irá y espero que vaya más, que nos puedan permitir incrementar más estas partidas y llegar pues, a los más de 160 millones que se repartieron en este periodo que cierra en el 25. Y nada, daros las gracias, pero dar las gracias principalmente a… Bueno, evidentemente al Gobierno, al consejero por apostar por ello, a los antecesores que también lo hicieron, pero a los equipos técnicos. Creo que sin ellos, sin los 11 grupos, las 11 gerencias que tenemos, el equipo técnico que tengo en la consejería, el buen rollo que tenemos trabajando, sin eso, nada de estos datos que tenemos hoy aquí sería posible. Así que gracias de verdad, animaros a seguir trabajando así. Sabéis que tenéis las puertas abiertas de la dirección, de la consejería, a todos los promotores, a todos los alcaldes, a todos los presidentes de los grupos y sobre todo a toda la población que son los beneficiarios finales y que para nosotros es un lujo trabajar día a día, codo a codo, con los técnicos para ellos. Así que nada, muchas gracias y a disfrutar del día de hoy. Interviene ahora Francisco José González Rodríguez, director general de Pesca Marítima del Principado de Asturias. Buenos días, consejero, presidente de la red, alcaldes, amigos, amigas. Bueno, yo voy a presentar lo que es el FEMPA en el Principado de Asturias. Desde luego, los fondos europeos son el principal instrumento financiero con el que cuenta el desarrollo del sector pesquero en nuestro país. Y su cuantía se distribuye por el resto de las comunidades autónomas o por las diferentes comunidades autónomas en función del peso de su sector. En este sentido, quiero comentar que el sector pesquero asturiano en este momento se encuentra estable y que presenta además unas características que son muy propicias para el desarrollo de los grupos de acción local de pesca. La primera característica es que se trata de una actividad pesquera fundamentalmente artesanal y esto implica una vinculación con todo lo que es la actividad social y económica de nuestros pueblos prácticamente a diario. Otra característica es la dependencia que tenemos de todas las infraestructuras, fundamentalmente comerciales y también de apoyo a lo que es la industria pesquera. Con lo cual, como decía, el desarrollo local participativo, desde mi punto de vista y desde la experiencia ya de 6 años, se va a volver esencial en el futuro desarrollo de nuestro sector. El desarrollo local participativo para este periodo va a contar con unos 32 millones, perdón,
Nuestro plan financiero para este año contará con 32 millones de euros y destinaremos el 6%, el 18% a lo que es los grupos de acción local de pesca, el desarrollo local participativo. Aprovechando la infraestructura que tenía inicialmente el desarrollo rural, se desarrollaron grupos de acción local de pesca, 7 grupos de acción local de pesca que abarcan toda la influencia del litoral pesquero asturiano. Durante este periodo, o el anterior periodo, lo que es el ciclo FEN, que se extendió desde 2016 a 2023, en total, en lo que es el número de proyectos, se aprobaron y se desarrollaron un total de 162 proyectos distribuidos entre los 7 grupos de acción local de pesca. El importe de ejecución en todos estos proyectos, juntando la iniciativa pública-privada, ascendió a unos 7 millones de euros, con una ayuda aproximada de unos 5 millones de euros, lo cual no está nada mal. Y desde aquí quiero agradecer a los gerentes de los grupos por su buen hacer y poder decir que hemos alcanzado el grado de ejecución de un 96%, lo que nos sitúa en grado de ejecución a la cabeza de las diferentes comunidades autónomas. Ahora entramos en un nuevo ciclo y tengo que decir que hay muchas novedades normativas para el sector pesquero asturiano, entre los que destacan una nueva revisión de la política pesquera comunitaria, después de hace 10 años de la última valoración, el desarrollo de nuestra nueva ley de pesca para nuestro país y, por supuesto, el inicio de un nuevo ciclo de, como decía al principio, el principal instrumento financiero de nuestra región, que es el Fondo Europeo de Mar, Pesca, y ahora se añade Agricultura. Para este nuevo ciclo, nuestra ejecución, nuestro plan financiero va a alcanzar los 32 millones de euros. De esos 32 millones de euros vamos a destinar al desarrollo local participativo una cantidad semejante al periodo anterior, que alcanzará el 18,5%, es decir, más o menos los 6 millones de euros, que ya han sido distribuidos entre los 7 grupos de la manera que pueden observar en la pantalla. Yo quiero ahora partir del objetivo general que nos fijamos en nuestra consejería respecto al desarrollo de nuestro sector. Nosotros queremos conseguir o lograr un sector pesquero que sea rentable, sobre todo rentable, moderno, competitivo e innovador. Y para ello tenemos que unir todas las sinergias, todos los recursos que nos dan estos fondos, y entre ellos, por supuesto, está el desarrollo local participativo. Fruto de ese objetivo general salen estas medidas que fueron consensuadas bajo reflexión de la red de grupos y de los 7 grupos junto con la Administración. Es decir, ha sido un trabajo, por decirlo de alguna manera, en equipo y del que me siento especialmente orgulloso. Yo voy a intentar explicar en la dirección que van estas medidas, poniendo como ejemplo algunos de los proyectos que ya se han desarrollado en el periodo anterior y que han sido un éxito. El primero es el fortalecimiento de la cadena de pesca y acuicultura artesanales. Tengo que decir que este fondo tiene una vocación de simplificación en la burocracia del anterior y también tiene una clara vocación de apoyo o de un mayor apoyo a la flota artesanal, con lo cual es muy importante para nuestra región. Como decía al principio, nosotros tenemos una flota mayoritariamente artesanal, una flota que pesca al día y, por lo tanto, tenemos que destacar la calidad de sus capturas. Esta es una parte importante, utilizar como elemento diferenciador esa calidad de nuestra actividad pesquera, no solamente en cuanto a calidad, sino también en cómo se pesca, es decir, somos una flota artesanal con un muy bajo impacto sobre el medio ambiente. Entonces, yo creo que esta es una tarea que a través de los grupos de acción local de pesca ya se ha desarrollado en el anterior periodo,
pongo como ejemplo el desarrollo del sello de calidad del pulpo, de la pesquería del pulpo, que se hace en el occidente asturiano con el sello de MSC, y ahora queremos avanzar en este periodo en, de alguna manera, poner en valor todas estas capturas de nuestra flota a través de un sello que ya existe, pero que es necesario pues poner más en valor, ¿no? La otra parte, o otra de las medidas, es la eficiencia energética, mitigación y adaptación al cambio climático. Como ocurre ya en otros sectores, va a ser necesario avanzar en la transición energética, es decir, en la descarbonización de nuestro sector, y esto, desde mi punto de vista, es un reto de futuro que tenemos que intentar alcanzar. Como dice nuestro ministro Luis Planas, tenemos que hacer una pesca del siglo XXI a ver si lo digo bien, que tenemos que hacer una pesca del siglo XXI en barcos del siglo XXI, no en barcos del siglo XX. Por lo tanto, necesitamos avanzar en una renovación de la flota, que en el caso de la asturiana tiene una edad media de 24 años. Por lo tanto, esa parte es una parte que tenemos que abordar, y otra parte, que es la que se encarga o que se puede encargar y que ya se ha encargado en el anterior periodo los grupos de acción local de pesca, es hacer esa transferencia energética a las cofradías, a las instalaciones de tierra. Pongo, por ejemplo, la cofradía de Bustio, que ahora mismo ya es una cofradía totalmente desconectada de la red eléctrica. Diversificación para la mejora de las condiciones socioeconómicas y ambientales. Aquí se trata de diversificar en el sector pesquero, pero quiero dejar un poco la idea clara que tenemos a través de la administración pesquera. No significa, desde mi punto de vista, el abandono de la actividad pesquera, sino el incremento de la posibilidad económica de la familia pesquera. Pongo como ejemplo este proyecto en el cual un pescador, sin abandonar la actividad pesquera, convierte su barco en determinados periodos en un barco de pesca turismo, relacionado con unos apartamentos rurales de propiedad familiar que hay en la zona de Oviñana. Este sería un caso en los cuales hay una diversificación sin abandono de la actividad pesquera. La valorización del patrimonio social pesquero y marítimo. Yo, que soy de pueblo de mar, sé que mi pueblo se siente orgulloso, como el resto de los pueblos, de su pasado marinero, y yo creo que el desarrollo de cualquiera de las vías marineras no se entiende sin ese pasado marinero. O sea, recuperar ese pasado y ponerlo en valor es una cuestión que están haciendo francamente bien las entidades locales, los ayuntamientos, y claros ejemplos tenemos en todos los pueblos y vías marineras, como es esa figura de la redera en el pueblo de Candás, o fotos que hay por todo, paneles que hay por todos los puertos de lo que es el pasado pesquero. Y esta es una medida nueva, fruto de las reflexiones de lo que ocurrió en el pasado ciclo, y que queremos que sea un poco el talón de Aquiles de este nuevo ciclo, ¿no? No podemos olvidar que tenemos un gran problema en la actividad pesquera, que es el relevo generacional. Esto se debe en parte por el déficit poblacional que sufrimos, pero también, evidentemente, hay otras cuestiones que son las que tenemos que, de alguna manera, atajar, ¿no? Provocar una actividad pesquera segura, con cierto grado de confort, mecanizada, y, sobre todo, visibilizar que la actividad pesquera se hace en ese sentido, es una de las cuestiones prioritarias que debemos de hacer para este periodo. No pongo ningún ejemplo, pero lo digo, sería mecanización. Tenemos que ir hacia la mecanización de todas las labores de la actividad pesquera dentro de nuestras lonjas. Y, por último, hay una cuestión, la cooperación, que está dentro de nuestras posibilidades y que ya en el pasado ciclo lo teníamos como idea, pero no lo hemos hecho. Tenemos la intención de hacer un proyecto de cooperación entre los 7 grupos durante todo este periodo, que relacione, por una parte, las vías marineras,
las lonjas de esas villas marineras, los restaurantes, sobre todo los restaurantes propios de las lonjas, los museos marítimos, los faros, en definitiva, hacer un itinerario cultural en base a una marca que es la marca Pescados de Rula dentro de Alimentos del Paraíso. Bueno, en síntesis, todo esto es la dirección que creemos que podemos tomar y que gracias a los grupos de acción local de pesca y a la intervención de la Administración pesquera, pues creo que, o estoy seguro, que vamos a lograr. Muchas gracias. Interviene ahora la delegada del Gobierno de España en el Principado de Asturias, doña Adriana Lastra Fernández. Consejero de Medio Rural y Política Agraria, querido Marcelino, alcalde de Cabranes, Gerardo, presidente de la Red Asturiana de Desarrollo Rural, Mino. Buenos días a todos y a todas. Y lo primero, me van a permitir que comience pidiéndoles disculpas, porque les aseguro que yo soy una persona muy puntual. Siempre intento serlo, pero no he podido acompañarles en la inauguración de las jornadas hace una hora por motivos ajenos a mi voluntad, pero sí que quería empezar pidiéndoles disculpas. Para mí es un honor estar en esta jornada dedicada al programa LEADER, que es un motor fundamental para el desarrollo de nuestro medio rural y una herramienta imprescindible, siempre lo ha sido, para impulsar proyectos e iniciativas que contribuyan a dinamizar las zonas menos pobladas de Asturias. LEADER es muestra de que la cooperación entre la Unión Europea, los gobiernos estatales, las comunidades autónomas y los ayuntamientos hacen posible que algunos proyectos que necesitan un empujón para salir adelante se puedan convertir en realidad. Nos une la convicción de que el medio rural está vivo y tiene mucho futuro. Con LEADER empoderamos además a nuestras comunidades rurales. Les damos voz y les ofrecemos las herramientas necesarias para que puedan decidir su propio destino, promoviendo el empleo, el emprendimiento local, la sostenibilidad y la cohesión territorial. En las últimas décadas hemos visto cómo este programa ha servido de soporte para pymes, ha fortalecido el turismo rural y ha permitido a nuestros agricultores y ganaderos diversificar sus actividades, dándoles una mayor estabilidad y resiliencia. El programa LEADER, tal como sus siglas en francés indican, tiene como misión vincular acciones para el desarrollo de la economía rural. Y creo sinceramente que el objetivo se está cumpliendo gracias, entre otros, a la labor de muchos o de todos los que estáis aquí. En España en general y en Asturias en particular, hemos comprobado cómo este programa, con sus raíces profundas en el territorio europeo, ha contribuido de una forma decisiva a uno de los objetivos que el Gobierno de España, al que represento, tiene más presentes, el reto demográfico. Todas las iniciativas que obtienen fondos LEADER contribuyen de una u otra manera no solo a fijar población en la zona rural, sino también a atraerla, y lo estamos viendo. Creo que Cabranes, querido alcalde, es un ejemplo también de esto. El reto demográfico es un desafío a largo plazo para el que necesitamos grandes acuerdos políticos e institucionales, pero programas como el que hoy nos ocupa son realmente decisivos para luchar contra la despoblación. Somos conscientes de que debemos preservar nuestro medio rural. Proteger, apoyar y dinamizar es una responsabilidad que asumimos con pleno compromiso desde el Gobierno de España. El programa LEADER es, sin duda, un eje vertebrador en esta misión y creo que jornadas como esta sirven para reafirmar nuestro compromiso con quienes trabajan incansablemente por el desarrollo rural. Nuestra meta es clara. Queremos que los jóvenes encuentren en los pueblos un futuro viable y que los servicios esenciales estén garantizados. Deseo que todos los aquí presentes podamos reflexionar juntos sobre las fortalezas y los retos que nos presenta el programa LEADER. Estoy segura de que con el conocimiento, la experiencia y el compromiso de cada una de las partes implicadas podremos enriquecer nuestras políticas y estrategias para hacer de LEADER un programa aún más cercano y efectivo para nuestras comunidades rurales. Permítanme terminar con un mensaje de optimismo. Creemos firmemente en el potencial de nuestras zonas rurales y en la capacidad de transformación de sus habitantes. No es una tarea fácil, pero juntos podemos conseguir que el mundo rural no solo sobreviva, sino que prospere
y sea un referente de sostenibilidad y desarrollo humano en nuestro país. Muchísimas gracias a todos y a todas y les deseo una jornada muy productiva. Muchas gracias.